¿verdad? Todo aquello que hay en nuestro país, hermano, y la forma en la que nos desempeñamos, la forma en la que trabajamos, sin duda, hermano, que estamos en un país bendecido. Yo recuerdo, hermano, hace 2-3 años estuve en Colombia como por 5 meses y yo pesaba, hermano, cuando me fui el mismo peso que tengo ahorita, 75, 78 kilos. Cuando yo me fui, hermanos, y regreso en medio año, hermano, yo ya pesaba 60, 63 kilos. ¿Por qué, hermanos? Porque la comida realmente no me gustaba. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no la puedo armar de misionero. Ahí entendí que el Señor no quería que yo fuera misionero, porque aunque amaba a los hermanos con los que estaba trabajando y les agarré cariño, hermanos, yo veía en el calendario la fecha: este día yo regreso a México, este día yo regreso a México, este día yo regreso a México. Y mi llamado, hermano, no era hacia otra parte del mundo, porque veo a los misioneros, ¿verdad? Y cómo se adaptan, cómo conviven con la gente y cómo aman a esa gente como si fuera su país. Pero yo entendí que no era mi llamado y que mi llamado era estar aquí en México. Entonces, cuando veo esto, hermanos, septiembre, ¿verdad? Y vemos ahí en la Sahorrera, en los Walmart o en cualquier tienda, ¿verdad? De un supermercado, vemos cómo venden, ¿verdad? Toda la gente ahí banderas, cómo venden moños, ¿verdad? Estas líneas para pintarse. Y nos llena, hermano, ¿verdad? De orgullo, nos hace sentir que somos parte de algo, nos hace recordar aquello de lo cual nos han libertado, ¿verdad? Y cómo ahora podemos tener libertad en muchas cosas. Y qué bendición es eso, hermano. Pero el verdadero amor, hermano, no se demuestra dando un grito. El verdadero amor, hermano, no me malentienda, qué bueno que usted está vestido, ¿verdad? Y que usted ama a su país y que usted se esfuerza, ¿verdad? Y que usted va a dar al rato el grito con toda su voz, ¿verdad? Pero, hermano, el verdadero amor se manifiesta predicándole a otros de Cristo. La verdadera razón por la cual nosotros estamos aquí es para predicarle a Cristo de otros. Quiero hacerle unas preguntas, hermano, y quiero que usted me las responda con toda sinceridad y con toda honestidad. ¿Ama a su país? ¿Sí? ¿Le gusta ser mexicano, hermano? ¿Sí? ¿O preferiría ser gringo? Yo sí, no es cierto, hermanos. ¿Ama a sus hermanos mexicanos? ¿Sí? Sí. Si usted está en otro país, hermano, y se encuentra otro mexicano, si usted ha salido del país y ha tenido la oportunidad de hacerlo, y estando en ese país usted se encuentra con alguien, es más, a veces que ni es mexicano, que es latino, uno siente una conexión. Ahora, ¿cuánto más cuando es mexicano? ¿Sí o no? Amo, hermano, a aquellos que están en las sierras o que están en los pueblos indígenas. ¿Sí? ¿Sí o no que cuando nos aparece un video ahí en Facebook, ¿verdad? O en Instagram o en TikTok? Bueno, yo sé que ya sé, hermano, ya sé que ustedes son espirituales y que ustedes no ven esas cosas. Pero cuando vemos un lugar de aquellos, ¿verdad? En la sierra, y vemos las condiciones muchas veces en las que viven, nuestro corazón se conmueve. Es más, hermano, cuando usted ve las carencias en que viven algunos mexicanos, ¿se conmueve? ¿Verdad que sí? Vemos esos videos de cómo gente ayuda, cómo gente va a aquellos pueblos, ¿verdad?, que están marginados, sin educación, sin industria para poder producir trabajo y que solamente van viviendo de lo que tienen, y cómo a veces su único sustento es lo que ellos están sembrando, sea maíz o sea a lo que ellos se dediquen, y cómo tienen carencias. Y nuestro corazón, hermano, se ve conmovido por aquello que estamos viendo y por aquello que reflejamos. Ahora, ¿este sentimiento, hermano, es malo? No.
No, ¿verdad? Y hay unos que dicen, hermano, creo que son los testigos de Jehová, ¿verdad? Los que no, cuando estamos en los honores a la bandera, no saludan, no cantan el himno nacional, porque lo consideran como si fuese idolatría. Ahora, no estamos, hermano, dándole idolatría o culto a una bandera o a un país. Sencillamente es porque es parte de lo que nosotros somos y de nuestra nación. Hermano, eso es algo normal y es un sentimiento natural que nosotros debemos de tener. Y ese mismo sentimiento de amor hacia su pueblo era el que Pablo tenía hacia los israelitas, según lo que leíamos, hermano, ahí en el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo celoso de su ley, de sus costumbres y de su religión. La palabra celo, hermano, significa tener un fervor intenso o un ardiente deseo, una pasión enérgica. No solamente, ¿verdad? El celo es cuando su pareja, ¿verdad? Lo regaña porque está siguiendo a alguien, ¿verdad? Ahí en la red social que no le gusta, o porque tiene algún compañero de trabajo que está teniendo otras intenciones. Ese es otro tipo de celo. La palabra a la que se refiere aquí, hermano, es ese deseo ardiente, esa pasión, ese fervor con intensidad. Y el pueblo de Israel, como lo dice Pablo, ardía, hermano, por un celo religioso intenso y un celo religioso honesto. Pero ese celo, hermano, por más honesto que fuera, no era el celo correcto. Dice Pablo, tienen celo de Dios, tienen celo de la ley, tienen celo de los ritos religiosos, tienen celo de cómo hacer las cosas, pero les dice, no conforme a ciencia. Ahora, la palabra, hermano, que se usa ahí en el original es epignosis. Esto, hermano, significa no tener un conocimiento pleno o verdadero. Israel, hermano, tenía un celo honesto, pero no un conocimiento correcto del plan de Dios en Cristo. Sí me estoy dando a entender, hermano. No quiero que me pierda el hilo de la idea para llegar al punto, a la conclusión. Israel, hermano, era un pueblo realmente celoso, ¿verdad? Un pueblo que le gustaba que las cosas se hicieran como la ley decía y como la ley mandaba. El problema es que el celo, hermano, sin el conocimiento correcto, me lleva a amar a una religión. Y el celo con conocimiento pleno, total, completo, me lleva a amar a Dios. Israel, hermano, estaba poniendo su celo de tal forma que ellos ya no veían a Cristo como debían de verlo, sino que ellos estaban tan aferrados a su ley que por lo tanto no podían obtener la salvación y ver lo que Cristo había hecho por ellos. Y mira, hermano, vamos a Mateo 23 para que veamos cuál es lo peligroso de tener un celo religioso, un celo honesto, pero no correcto. Y aquí, ¿verdad? Voy a explicar esto, hermanos, para que me entienda la diferencia de las dos, de las dos palabras, ¿verdad? Un celo honesto, hermano, es un sentir real y verdadero que yo tengo. ¿Sí me explico? Pero un celo, hermano, verdadero es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hermanos, y ahorita que vayamos leyendo esto, vamos a ir entendiendo un poquito más. Yo puedo, hermano, corregirlo a usted, porque yo puedo decir soy celoso. Pero si lo hago sin amor, yo puedo tener un celo honesto, pero no un celo verdadero. ¿Sí? Ahora, pensemos y vamos a otra forma de explicarlo. Esto también lo he explicado otras veces. ¿Dónde me dijeron que era que camina la gente, verdad, el 12 de diciembre aquí en San Luis? ¿Hasta dónde está eso? ¿Ahí en Avenida Juárez? ¿Sí? Por la Cruz Roja. Ahora, hermanos, ellos tienen un celo honesto.
Ellos lo hacen creyendo que verdaderamente eso les ayuda, que eso los hace estar bien con Dios, que eso los hace estar que su religión es correcta, que lo que ellos están buscando hacer es para agradar a Dios y que Dios está agradado de aquello. Y lo hacen con toda honestidad. Por eso es que vemos en otras fechas, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Semana Santa, en Guerrero, principalmente en Taxco, un pueblo sumamente católico, gente azotándose con látigos, ¿verdad? Porque piensa que así ellos están pagando sus penitencias y sus pecados que han cometido. Es más, en Semana Santa, como la gente no come carne, ¿verdad? Porque dicen que pues está prohibido, y ellos lo hacen, hermano, de una forma honesta, de una forma que para ellos es real. Pero ese celo, hermano, no es un celo verdadero. No es un celo con ciencia, sino un celo sin un conocimiento completo. Y ahora sí, entrando a Mateo capítulo 23, mire lo que la religiosidad, lo que un celo incorrecto puede producir en nosotros. Mateo 23 del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Este grupo, hermano, de escribas y de fariseos principalmente eran gente que se había vuelto religiosa, y a los mismos que Pablo se está refiriendo probablemente allá en Romanos. Los escribas eran aquellos que hacían las copias de la ley, y los escribas, hermanos, se sabían en su mente perfectamente la ley. Entonces ellos eran, hermano, conocedores de la ley por excelencia. Y los fariseos, hermano, era un grupo que trataba de hacer lo que la ley decía al pie de la letra y conforme la ley lo mandaba. Pero el problema de irme hasta un extremo, hermano, es que ese celo me vuelve religioso. Y mire cómo Jesús los empieza a regañar. Dice el versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero a ellos ni con un dedo quieren moverlo. La religiosidad, hermano, me hace poner cargas en otro que yo no estoy dispuesto a hacer. Sí, yo conozco la ley, pero tú cúmplela, y yo, pues bueno, no tanto, ¿verdad? No tengo que ser tan riguroso conmigo mismo, sino solamente contigo. Eso, hermano, nos hace hacer la religión. Versículo 5 al versículo 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, que la palabra Rabí significa maestro. La religiosidad, entonces, hermano, me lleva a hacer las obras, no por amor a Dios, sino por amor a mi nombre, para yo ser visto. No por darle la gloria al Señor, sino para que me sea reconocido a mí. Eso, hermano, es algo que la religiosidad nos produce. Mateo versículo 23 del mismo capítulo. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La religiosidad, hermano, los había llevado a un punto donde ellos diezmaban del comino, hermano. Imagínese eso. Eran tan rigurosos, ¿verdad? Como si yo a usted le pidiera que diezmara del epazote, hermano, y me trajera el diezmo de su epazote. Ya vamos entendiendo la idea un poquito más. Su forma en la que daban su diezmo era tan riguroso, ¿verdad? Parecía tan exacto, pero les dice que habían dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe, a causa de su religiosidad. Versículo 27 y versículo 28 de ese mismo capítulo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados,
que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La religiosidad me hace vivir de lo exterior. Ellos, hermanos, estaban tan enfocados solamente en aquello que se veía por fuera, y por eso regresamos a Romanos 10. Por eso Pablo les dice, ¿verdad? Ellos tienen un celo. Viven de esta forma, lo hacen de esta manera, pero han olvidado aquello que es lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Viven solamente de sus apariencias y son como sepulcros blanqueados. Por fuera parece que están adornados, parece que están limpios, pero por dentro no hay más que suciedad y calamidad en ellos. Eso, hermano, era la religiosidad y el celo en el que Israel se encontraba. Dice el versículo 3 de Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ellos estaban más enfocados en conseguir su propia justicia, su propia, pudiéramos cambiar la palabra, hermano, y poder su propia salvación a través de sus medios, a través de sus obras, a través de lo que ellos podían hacer por el Señor, y habían olvidado que la salvación y la justicia viene por parte de Dios. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos estaban enfocados en la ley, pero no habían entendido que el fin de esa ley era llevarlos a Cristo. En Gálatas se menciona, hermano, que la ley había sido un ayo. Un ayo quiere decir que había sido un maestro o un tutor que se le daba a un joven para instruirlo desde el principio, para lograr el objetivo que ellos querían, para lograr el objetivo que ellos querían tener. Entonces les dice, ¿verdad? Ustedes están tan involucrados, tan afanados en conseguir su salvación, por sus propias obras, por lo que ustedes pueden hacer por Dios, que han olvidado que el fin de la ley era a través de Cristo. Y Pablo, hermano, había sido un hombre celoso de esta misma manera. Un hombre que intentaba cumplir y guardar la ley para él obtener su salvación. Acompáñeme a Hechos 22. Hechos 22, hermano. Del 1 al 5. Dice así: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Imagínense, hermano, Gamaliel, el hombre que se nos menciona ahí. Gamaliel, hermano, había recibido un título que iba más arriba del de rabí. El de rabí quería decir maestro, pero el título que Gamaliel había recibido era mi maestro. Y eso, ¿verdad? No sé si usted lo ha escuchado alguna vez, ¿verdad? Cuando alguien dice, el padre de mis hijos, y no dice mi esposo. O la mujer, la mamá de mis hijos, pero no dice mi esposa. Tiene el título,
pero no es mí, no se siente con ese cariño y al mismo tiempo con ese respeto. Entonces Gamaliel, hermano, era uno de los mejores maestros que había en ese entonces, y Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. De hecho, no sé si recuerda, ¿verdad?, cuando también están ante el concilio y Gamaliel, se para y les dice: ¿sabes qué? Déjenlos libres, porque se ha levantado y después, ¿verdad?, le siguieron tantos y ese movimiento cayó. Mas si esta obra es de Dios, permanecerá, y si es de los hombres, desaparecerá. Entonces, en el Sanedrín judío, la voz de Gamaliel era importante y era imponente. Y por eso Pablo, hermano, había tenido esa influencia que él mismo nos relata. Dice: ¿sabes qué? Yo perseguía este camino, iba con los sacerdotes sacando y matando, ¿verdad?, cristianos que practicaban esto. Entonces, la influencia, hermano, que había tenido Pablo, lo había a él vuelto celoso. Pero esta misma religiosidad, este mismo celo, lo llevaba, hermano, a perseguir cristianos. Imagínense un hombre convencido de lo que hacía, dispuesto a matar y dispuesto a sacar cristianos de sus casas, sin importar si eran hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, si estaba su familia, si estaban sus niños viéndolos. Él, por su celo, estaba convencido de que era lo correcto. Pero vamos a Filipenses capítulo 3. No me pierda, hermanos, por favor. Estoy yendo rápido porque si no se me va a ir el tiempo. Filipenses 3, del versículo 4 al versículo 9. Pablo empieza a poner cada una de sus credenciales y cada uno de los títulos que él tenía cuando él era un hombre celoso y religioso. Dice el versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa en que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Mira esa palabra, irreprensible. Pablo había dicho: yo era un fariseo, era hebreo de hebreos, y nadie podía señalar que había algo que yo no guardara de la ley, porque yo era irreprensible en ese aspecto. Pero dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, hermano, su celo se había convertido en fe por su salvación. Aquel celo que tenía, que estaba carente de ciencia, que era carente de un conocimiento completo, en Cristo se había completado. Y él dice: todo esto ya no me importa, aquello que yo tenía queda atrás y lo desecho. Ahora Pablo también entendía lo que era vivir un celo no conforme a ciencia, sino cegado por una religiosidad. Y ahora entendía la verdadera salvación a través de la fe en Cristo. Pero ese entendimiento de cómo él había vivido antes, de estar cegado por una religión, de no poder tener un conocimiento pleno, lo hacía verse reflejado en su pueblo religioso y cegado. Por lo que él ahora quería mostrarle la misma luz radiante que a él le apareció en camino a Damasco. El hecho de que él entendiera que estaba igual de perdido, condenado y cegado como lo está su nación, producía en él un amor que lo llevaba a predicarles el evangelio. Y pensemos, hermano, cuánta similitud hay en el celo religioso de Israel con el celo religioso de México. ¿Cuánta gente, hermano, no es celosa de su religión? El día sábado pasado, hace 8 días, estaba evangelizando
Y me salió una señora, y ya saben, hermanos, uno va con su Biblia, ¿verdad? Apenas vas a entregarle el folleto y te cortan, ¿verdad? Tú vas bien sonriente, vas bien feliz. A mí no me interesa eso. Yo soy católica y sé lo que enseñan en mi iglesia. No me interesa lo que tú me vengas a decir. Y sí, hermanos, son cosas que te quiebran, la verdad. Porque puedes pensar y dices, esa persona está bien metida, está bien involucrada. Quizás hasta más involucrada está en su iglesia que muchos de los que estamos aquí. Pero no conoce la verdadera salvación. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que ella hace en su iglesia y todo lo que participa si no conoce al verdadero que le puede dar la salvación? Nuestro país, hermano, tiene un celo honesto, un celo real. Un celo que lo podemos ver expresado en todas las tradiciones y costumbres que se tienen. Pensemos, hermano, en octubre. Mucha gente va a poner su altar, pensando verdaderamente que su familiar va a venir y que por ese día, ¿verdad?, va a poder tener acceso a una comida y la gente va a gastar a veces miles de pesos para hacer un altar, ¿verdad?, lo más bonito, pero no tienen el celo correcto. El celo de Israel y de México es similar y es parecido. Pero el amor de nosotros hacia nuestra nación no se parece nada al amor que Pablo tenía hacia la suya. Vamos a ver, hermano, cómo era el amor de Pablo hacia los suyos. Mire lo que dice, hermano, en Romanos. Regresamos a Romanos. Romanos 11:13, y antes de comenzar a hablar quisiera explicar esto, porque a Pablo, hermano, se le conoce como el apóstol a los gentiles. ¿Sí habían escuchado alguna vez eso? Entonces, para que no vaya a pensar después, pero no era el apóstol a los gentiles, entonces el hermano Joel nos mintió, ¿verdad? Porque Pablo pues no amaba a su pueblo. Mire el versículo, Romanos 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. En el pueblo judío, hermano, ellos marcaban una diferencia con todas las demás naciones. Ellos, al sentir que eran el pueblo escogido de Dios, miraban a todos para abajo, realmente. Y hasta el día de hoy, si tú hablas con un judío, ellos ven a los gentiles a veces hasta tal punto, ¿verdad? Aquellos que están más metidos en el judaísmo, como si fueran perros. Sí, no los ven como un igual, sino los ven como alguien que lo minimizan. Entonces, ¿verdad? Ellos hacían en el contexto esa diferencia entre gentil y judío. Ahora, acompáñeme a Hechos 11. Hechos 13, hermanos. Hechos 13, versículo 44 en adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase, ¿qué, hermano? Ahora, ¿a quién se está refiriendo que les habló primero? ¿A los judíos o a los gentiles? Les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. La negación del pueblo judío hizo que Pablo fuera a predicar a los gentiles, pero Pablo, hermano, nunca cambió el orden y nunca dejó de ver como prioridad la salvación del pueblo de Israel. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3. Aunque el pueblo de Israel lo había rechazado, mire lo que dice aquí en Hechos 17.
Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, ¿como qué, hermanos? Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En varios pasajes más, hermano, del libro de Hechos, vemos cómo Pablo veía como prioridad ir a las sinagogas judías que se encontraban en las diferentes ciudades y posteriormente, después de haber hablado con ellos, compartir el evangelio con los gentiles. Romanos 1:16, un versículo también que todos conocemos, dice así, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermano, Pablo siempre veía primero a los de su pueblo, a los de su nación. Ahora, no porque veamos primero la salvación de nuestro México, quiere decir, hermano, que no tenemos responsabilidad con todas las otras naciones. Lo que debemos de hacer es que primeramente aquí en México, sin dejar de centrarnos en todo el mundo y la salvación mundial, para que no se malentienda la idea, ¿verdad?, que quiero expresar. Y este mismo rechazo, hermano, de los judíos era aquello que lo hacía sentir un amor desesperado por la salvación de su nación. Mire Romanos 9, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Y qué palabras, hermano? Usa Pablo en el versículo 3, palabras fuertes. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo pone, hermano, al Espíritu Santo como su testigo de su sentir hacia su pueblo. El amor de Pablo, hermano, no era un amor falso, era un amor real y genuino. No eran mentiras para tratar de conmover a la iglesia que estaba en Roma para que comenzaran a predicar el evangelio, sino que era un sentir del cual Dios mismo era su testigo sobre ese sentimiento y ese amor y ese deseo de la salvación de su pueblo. Esto, hermano, dice el versículo 2, producía en él una tristeza, un dolor en su corazón de manera continua, que lo hacían quebrantarse, que lo hacían derramar lágrimas por los suyos, y como dice los versículos que leíamos en el capítulo 10, lo hacían orar por la salvación de los suyos, pero también lo hacían que él le predicara a su pueblo, a aquellos que eran de él. Y esta expresión, hermano, que usa Pablo me recuerda cuando Jesús dice que está yendo por las aldeas, predicando, sanando, limpiando de toda enfermedad, pero que en medio de eso se detiene y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pablo, hermano, amaba a su pueblo, amaba a su nación, amaba a su pueblo, y le dolía ver cómo es que su nación desechaba al Hijo de Dios. Pero ese mismo amor, hermano, que tenía, le hacían desear que si fuese posible y de ser necesario, él ser anatema. La palabra anatema, hermano, quiere decir maldito, y en el contexto que lo leemos, por parte de Dios, separado de Cristo. ¿Recuerdan los versículos que leíamos ahí en Filipenses, hermano? Dice, y todo esto para mí es como basura, lo tengo como pérdida, con tal de ganar a Cristo. En Filipenses, versículos atrás, me dice, ¿sabes qué? Hablando acerca de su muerte, dice, tengo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, para Pablo, Cristo era su todo. Pero por amor a su pueblo, él decía, si yo mismo tengo que ir al infierno para que ellos se salven,
estoy dispuesto a hacerlo. Aquel que lo había salvado, él estaba diciendo, si ellos se pueden salvar, yo estoy dispuesto a renunciar a él. Eso no es posible, pero nos habla y nos expresa esa cantidad de amor inmensurable que Pablo tenía hacia su país, hermano. Nos habla de ese ardor que Pablo tenía por ver la salvación de su pueblo, por ver cómo su gente se consagraba al verdadero Dios y al verdadero Señor. El problema, como lo dije, hermano, México es muy similar a ese celo religioso que Israel tenía, pero el amor que nosotros tenemos hacia nuestro país no es el mismo, porque si verdaderamente amáramos, entonces estaríamos predicando. Nos importaría aprender, compartir el evangelio para salir y compartir con otros lo que Jesús ha hecho con nosotros, que de la misma manera que ellos estaban perdidos y vivían en su religiosidad, nosotros lo estábamos. Pero Jesús se deslumbró entre nosotros y mostró su luz. Y mire, hermano, acompáñeme a Romanos 10 estamos concluyendo. Romanos 10, versículo 8 y 15. La forma es sencilla y práctica después de Pablo hablar de esto, de que él, su anhelo de su corazón y su oración para Israel es para salvación. Pone el método para esparcir esa salvación. Dice el versículo 8 en adelante. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay algo, hermano, difícil en eso? El evangelio, hermano, es sencillo, es claro, es directo. De tal forma que una persona no preparada lo puede entender, pero también una persona estudiada lo entiende de la misma manera. El problema es lo que viene después de los versículos adelante. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor ya ha hecho su parte y como lo dijimos, hermano, eso es fácil, es sencillo de entender, incluso hasta de creer. Pero mire el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El Señor, hermano, ha hecho su parte. Y si aún hay Biblias sin traducir en dialectos de nuestra nación, y si aún hay pueblos indígenas y ciudades sin una iglesia donde se esté predicando el evangelio y la palabra de Dios, no es por culpa del Señor, es por nuestra culpa, porque la responsabilidad de la predicación es nuestra. Hermano, voy a hacerle las mismas preguntas que le hice al principio. ¿Amo a mi país? ¿Amo a mis hermanos mexicanos? ¿Amo a aquellos que están en las sierras y los pueblos indígenas? Cuando veo las carencias en las que viven algunos mexicanos, me conmuevo. Pero ahora, hermano, quiero añadir otras palabras a estas mismas preguntas. Amo a mi país, entonces, ¿por qué no estoy predicando el evangelio? Amo a mis hermanos mexicanos, entonces, ¿por qué no hablo de Cristo con ellos? Amo a aquellos que viven en las sierras, que son indígenas, pero no hago el esfuerzo, ni siquiera puedo cooperar a la obra misionera para que llegue a aquellos que sí lo están haciendo. Si veo las carencias en las que viven ellos, en las que viven los mexicanos y me conmuevo, ¿por qué entonces no les llevo el mensaje que les puede dar gozo y paz? ¿Por qué entonces, hermanos, somos envidiosos con el mensaje del evangelio? Nos conmovemos, ¿verdad? Cuando vemos, hermano, a un niño que está en un semáforo. Pero ¿de qué sirve conmovernos si no le podemos predicar el evangelio? ¿De qué sirve, hermano, ver que hay gente en necesidad, con escasez, si no estoy dispuesto a salir y predicar y hacer algo por ellos? Amo a mi país, hermano.
que que el amor a mi nación se refleje en la evangelización. Y comencemos, hermano, a predicar el evangelio. Y comencemos a hablar a nuestros hermanos mexicanos de Cristo. Que ese celo que ellos tienen pueda ser quitado y se vuelva en uno correcto, verdadero. Pero eso no será, hermano, hasta que comencemos a predicar el evangelio. Vamos a orar. Señor, quebranta nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a amar a los mexicanos como tú los ves, Padre. Como almas por las cuales has pagado un precio. Como gente, Señor, por la cual tú mandaste a tu Hijo a morir por ellos. Señor, necesitamos salir y compartir de tu palabra con otros. Necesitamos ir por las colonias, Señor, de nuestra ciudad, por las ciudades de nuestro estado, Padre, por los estados de nuestro país, predicando de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener ese mismo deseo, tener ese sentir, ese amor, Señor, como el que Pablo tenía por los suyos. Estamos tan lejos de eso, Señor. Y lo peor es que no nos quebranta. Lo peor es que vivimos, Señor, sin darle la importancia que se necesita. Hermano, ¿por qué no toma un tiempo en su lugar? Y haga un compromiso con el Señor de que va a serle fiel en la predicación de su palabra a otros. De que va a compartir con otros de ese amor que usted ha recibido. Que se va a tomar un compromiso verdadero a hablar con otros de Cristo. Sin importar si está en su trabajo, sin importar si está en su colonia, con sus vecinos, con sus familiares. Con todo aquel que usted se encuentre, a hablarles de Cristo. Señor, danos esa carga a esta tu iglesia. De ser luz, Señor, en esta ciudad donde tú nos has establecido y donde tú nos has puesto. Pero con la luz del Evangelio, Señor, alumbrar a que otros, Señor, puedan acercarse por eso a ti. Danos esa gracia, Señor, de poder ser una iglesia que predica el Evangelio fielmente. Guíanos, Padre, y bendice todo lo que siga a continuación. En el nombre de Jesús. Amén.